Bienvenido a su programa de texto y contexto bíblico. Les saluda el pastor Walter Morán. Hoy estaremos viendo un tema muy importante que es los pobres en espíritu. El texto bíblico, Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, el escritor, registra entre el año 60 y 65 después de Cristo el Sermón del Monte. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, verso 29, registra el Sermón del Monte y la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo registra 8 bienaventuranzas, mientras que el evangelista Lucas registra 4. Mateo se alinea a la parte espiritual, la parte moral, pero Lucas lo ve desde un punto de vista más bien social y literal. Bienaventurado, la palabra que viene de la raíz Macarios. Bienaventurado está diciendo feliz, dichoso, eres bendecido porque recibes el favor de Dios, ya que en ese tiempo las bienaventuranzas eran solamente para las personas que poseían un nivel económico, un estatus social medio alto. No era para el pobre, pero sin embargo Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu, el escritor Mateo resalta lo importante de ser pobres en espíritu, la parte moral que va con la parte escatológica, a diferencia de Lucas, que registra la parte social solamente dice pobres, mientras que Mateo dice los pobres en espíritu. La palabra espíritu del neuma, el espíritu, movimiento, vida, acción. Por eso, pobres, entonces, en el Antiguo Testamento tenía que ver con aquella persona que no tenía nada, que no contaba con algo, que solamente dependía de Dios, totalmente. Dependía de Dios en su protección, dependía de Dios en su cuidado. El pobre de espíritu dependía de Dios en su dirección. Es decir, aquella persona que solo tiene una esperanza, y esa esperanza solamente es Dios. Eso es ser pobre en el espíritu, depender en toda circunstancia y en todo momento solamente de Dios. Pobres en espíritu entonces es una dependencia solamente en Dios, que cuando tenga una necesidad, Dios me va a proveer, sea necesidad material, espiritual, siempre Dios va a proveer. Aquí Jesús no se refiere a la riqueza material, sino al carácter espiritual. Pobres en espíritu, entonces son todos aquellos que conscientemente dependen de Dios y que no dependen de sí mismo. Espíritu, del griego neuma, el sentido de espíritu aquí es la inclinación del alma. ¿A dónde se inclina el alma? El alma se inclina hacia Dios, el asiento de las facultades emocionales, el alma especialmente inclinada en todo tiempo, todo su cronos hacia Dios. Pobres en espíritu que toman en cuenta a Dios en su vida, es decir, que descansan plenamente en Dios. Aquel que depende, aquel que espera, aquel que aguarda en la voluntad de Dios es pobre en espíritu. La pobreza en espíritu es lo que a Dios le agrada, es lo único que Dios acepta. Por eso dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla mi palabra. Por eso Dios siempre mira es la humildad y la sencillez en sus hijos. Pobre en espíritu porque clama a Dios y confía en Dios. Por eso, si algo necesita, si algo quiere, siempre va a esperar y a depender de Dios, porque Él es el dador de todo lo bueno, ya que del cielo viene todo don perfecto, viene de lo alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, qué importante entonces es llevar una vida dependiendo totalmente de Dios. Es el que reconoce sus errores, el que reconoce sus flaquezas, sus debilidades y espera solamente en el socorro, en la ayuda y en la protección de Dios. Ese es pobre en espíritu y que acude sabiendo en que Dios le va a responder en el momento propicio. Un hombre se acercaba al templo, preocupado y triste porque no tenía que llevar, no tenía para conseguir una paloma, menos para una oveja o macho cabrío, así que estaba fuera del templo. Y un rabino le pregunta y le dice: ¿qué haces?
es que me siento un poco mal porque no tengo que dar para el sacrificio. Solamente tengo un corazón contrito y humillado. Y le dice el rabino, ese es el mejor sacrificio que puedes darle a Dios. No es tanto la paloma, el macho cabrío, el mejor sacrificio. Por eso dice Salmos 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces esto es lo que Dios quiere de todos nosotros los seres humanos. Por eso Dios en el Nuevo Testamento dice en Romanos 12:1, Él no quiere ya un sacrificio de animales muertos, sino que quiere un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que hace un pobre en espíritu, ofrecerle a Dios. Por eso el corazón contrito es aquel que está quebrantado en el espíritu. Es un corazón contrito. Humillado porque es un espíritu humilde y sinceramente que se ha arrepentido, que ha reconocido su error, que reconoce sus faltas, que se ha equivocado. Ese es el humilde que reconoce su error. Es lo que Dios espera ciertamente y aceptará de todos nosotros. Por eso la versión del lenguaje sencillo encontramos que dice el Salmo 51:7, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Por eso el pobre de espíritu presentará entonces una ofrenda de humildad. Para ser pobre en espíritu hay que desprenderse de algo. ¿De qué? Desprenderse de todo lo que separa y distancia a Dios. La riqueza a la que deba desprenderse el hombre tiene que dejar aparte y buscar a Dios, que es el que provee y dueño de todas las cosas. No la riqueza mía, no el ego, no el orgullo, sino la riqueza espiritual que es en Dios, porque Él dijo que Él es el maestro y que debemos aprender siendo humildes y sencillos. Por eso desprenderse de la autosuficiencia, del que está satisfecho de sí mismo, del que está lleno de orgullo y de ego. De eso hay que desprenderse de la soberbia, del que tiene una alta opinión sobre sí mismo. No creerse autosuficiente, sino siempre depender de Dios. Por eso el humilde, ¿qué hace? El pobre de espíritu, ¿qué hace? Confiesa sus ofensas unos por otros y dice, orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso un pobre en espíritu siempre va a orar, siempre va a conversar con Dios, siempre estará en contacto con el Todopoderoso. Los pobres en espíritu siempre dispuestos a admitir faltas y pedir perdón si tienen que hacerlo. Por eso, ¿qué hace el pobre de espíritu? Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en conclusión, diríamos que ser pobres en espíritu es aquel que depende de Dios totalmente. Es aquel que siempre esperará en Dios con paciencia, no se apura, siempre esperará que Dios obre, que Dios actúe. Por eso dice un hombre de Dios, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias, de todos sus problemas. Entonces, qué importante entonces clamar a Dios. Eso hace el pobre en espíritu siempre. No va al presidente, no va al prefecto, al alcalde, no va a los bancos, siempre espera en Dios. Siempre su prioridad, el pobre en espíritu, será Dios. Por eso Dios nos invita siempre a esperar en Él. En conclusión, entonces, esta primera parte de pobres en espíritu es parte de las bienaventuranzas, del primer discurso de Jesús, del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, 29, el primer discurso. Entonces hemos visto hoy la primera bienaventuranza, pobres en espíritu. Le agradecemos por continuar con nosotros en este canal de YouTube, recordando siempre que un texto sin su contexto es un pretexto. Dios les bendiga. ¿Te gustaría escuchar algún tema especial en nuestro canal de YouTube? Déjanos en los comentarios el tema de enseñanza teológica que quieres que se trate en el próximo video.